amigos, esta es otra entrega de Séptima Noche en Celta Televisión, este programa que emitimos también en YouTube, en nuestro canal Séptima Noche, con la cámara de Ariel Wolfram desde la centenaria Confitería La Perla y con el placer de integrar siempre a Tres Arroyos que se destacan en distintos ámbitos. Hoy un hombre joven, un hombre que tiene una trayectoria periodística importante en el periodismo deportivo, más allá de ser un periodista, digamos, generado de su juventud para adelante, es decir, posiblemente no tiene antecedentes, antes era bancario y después alternó la profesión de bancario con el periodista y después se dedicó al periodismo. De todo esto y mucho más vamos a hablar con Luis Ferrín. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Héctor? Bueno, ante todo, gracias por invitarme, por estar aquí en este programa. Sí, realmente lo contaste bien, de hecho lo sabés muy bien porque fuiste quien me abrió las puertas en su momento en la AM. Sí. Igual lo retrasamos un poquito, mi llegada a la AM, después, bueno, con un grupo de amigos llegamos a ocupar aquel espacio en el año 1990, 31 años en este 2021. Bueno, lo del periodismo deportivo se da porque jugabas al fútbol cuando eras chico. No, ojalá hubiera podido. No podía, no. No, o sea, sí lo hacía, obviamente, pero era malo. El periodismo deportivo, no sé, mi abuelo fue cronista de La Voz del Pueblo. Ajá. Hacía los partidos los días domingos. Yo iba de la mano de él a ver Quilmes. Quilmes ha sido ¿Quién era? Villalba, de apellido sí. Antonio Villalba. Sí, claro, lo conocí. Padre de Petaca Villalba, Beto Villalba, sí. mi mamá, bueno, Claro. mis otros tíos, Jorge y Elba. Sí. Todos los tres varones jugaron en Quilmes. El que más se destacó fue Petaca, que era un número 10. Para aquella época, bueno, como eran los números 10 de aquella época, sí. ¿no? Hablo de los años 70, los 80. Combativo en la cancha. Sí, digamos, sí, tal combativo cual. En buen sentido, ¿no? y con habilidad Y al con mismo habilidad tiempo. también, claro, sí. Bueno, mi abuelo era cronista en La Voz del Pueblo, quizá eso me haya marcado. Lo concreto es que es muy amable. Sí. Lo concreto es que a partir de la infancia, a partir de una operación de garganta, Ajá. que me regalan como para el pasatiempo un mazo de naipes que tenía jugadores de fútbol. Ese mazo de naipes tenía los equipos de Gimnasia Estudiantes, Boca River, San Lorenzo Huracán y Racing Independiente, 8 clubes. Tenían 4 cartas por cada equipo. Entonces yo con eso, con 8 años, 9 años, Armado partido y relato. armé la cancha en la mesa, una mesa de fórmica que tenían mis viejos, la dibujé a la cancha y con las cajas de zapatos hacia los arcos, el arquero obviamente lo paraba en el huequito que le había hecho como arco, ponía uno que decía, esta figura es de defensor, esta de mediocampista, este es delantero. Y los distribuía en la mesa, cada uno les hacía un dibujito, este es el área de este jugador o de este, con una ficha de ludo y con una lapicera, Esa era la pelota. armaba mis partidos y los relataba. Y llegaba un momento que la mamá de Luis decía, pero Luis, basta que tenemos que almorzar. Era la mesa ocupada. Tal cual. Vos tal cual. Después pasé, mientras las rodillas aguantaron, al piso de mosaico y así fui creando un relator de fútbol. Por ejemplo, la operación de garganta te la hiciste sabiendo que iba a hacer. No, para nada. Eso apareció después. O sea, era un tipo de Noblex Carina debajo del brazo, a todos lados, iba a la cancha, eso sí, todos los domingos. Y bueno, ahí nació un poco la pasión por hacer relato. Gracias, Héctor. Pero no fue solamente esto, porque también me gustaba mucho el automovilismo. Ajá. Yo decía que mi domingo era Radio Rivadavia de punta a punta. González Rouco y después José María Muñoz. Claro. Y creo que lo que me empujó por ahí un día ir a la radio y decir me gustaría hacer tal cosa, creo que fue aquellas grandes fiestas que se hacían para recaudar dinero para el auto de Eduardo Marcos, donde iban 500 personas, fue en Quilmes, me acuerdo. Mis amigos, que sabían que era un poco imitador, me dieron 2 vasitos de vino y me dijeron, anda arriba. Y fui al palquito donde se transmitía hockey, donde se transmite básquet, palco que hoy todavía está allí en lo que después llamamos la Caldera Cervecera. E hice un relato con González Rouco, con el avión, con el locutor comercial, y la gente se paraba y me aplaudieron.
Y yo digo, ¿qué pasa? Y había 500 personas, estaba repleto. Y bueno, ahí un poco nació esta historia. El sueño del pibe fue. Fue el sueño del pibe, sí. Es más, estuvo Gagliardi en una de esas cenas y había carrera, ponerle a los 15 días. Santa Teresita era el lugar, de eso me acuerdo. Y me invitó a ir en el avión. No, obviamente no fui a Santa Teresita y no pude hacer uso de esa invitación que me hizo el Mono Gagliardi. Pero bueno, pasó el tiempo y en 1990, charlando con los amigos, Tachuela de Aguerre, Omar del Ménico, viendo a Huracán de Hugo Ser, en la cancha de Huracán, por ahí surgió, ¿vos te animás a comentar? La Guerra dijo, sí, no hay problema. Y bueno, yo relato, dije, vamos a armar un equipo. Y armamos el equipo que arrancó en el 24 en la FM, sí. Entretiempo se llamaba. Claro, y fue un equipo exitoso, porque después fue a la televisión ese equipo. Sí, tenía un perfil interesante para escucharlos, sí. Bien, ¿no? Pero éramos muy jóvenes y muy impulsivos. Sí, duramos poco. El primer tiempo duramos poco, 3 meses. Bien. Lo que pasa que también automáticamente por ahí integramos el equipo de deporte de la radio, cubriendo los domingos fútbol, y ahí nació esto que lo primero que hicimos juntos, o sea, fue ese programa de FM, Entretiempo, y jugaba Costa Sud rondas regionales, con Rivadavia, Necochea y con Blanco y Negro, Coronel Suárez. 3 equipos eran. Hablamos con el director de la radio de aquel momento, Leonel Elías, que tuvo confianza en nosotros. Y lo primero que hice, relaté básquet. Mira. Sin haberlo hecho jamás. Pero bueno, la Guerra, jugador de básquet, me decía, tenés que decir esto, esto y esto. Y con esos tips salimos a transmitir la campaña Costa Sur. Y ahí nació, digamos, un relator de muchos años, de punta en desarrollo, porque tal vez no lo quieras decir vos, pero fuiste muy destacado en todo esto. Pero vuelvo para atrás. ¿Eras de los que, además de llevar la Noblex, llevabas estadísticas en algún cuaderno? Cuando me quedaba en casa, sí. Ajá. Ya después cuando iba a la cancha, bueno, cuando volvía de la cancha, por lo menos el fútbol local... Tenía en mis cuadernos estaban escritos varios campeonatos. Las tablas de posiciones. Sí, por ahí no tanto las tablas, sí los resultados. Ajá. La de los palitos, el palito con los 2 guiones, cada vez que había un gol o algo por el estilo. Eso marcó también un poquito, o sea, escuchar el fútbol de AFA en casa sentado con el abuelo. Ajá, sí, claro. Eso también creo que ayudó mucho a lo que después, bueno, después fue más o menos copiar un formato y si por qué Muñoz y su equipo lo hacen de esta manera, por qué no lo puedo hacer yo de esta manera. Bueno, compartimos muchas horas juntos ahí en Deporte 820 y demás, ¿no? Naciste en aquel barrio, ¿no? En la zona del barrio Huracán, Quilmes, por ahí. Ese es el barrio de mis abuelos, de mi abuelo materno. Sí. Yo en realidad, mi primer residencia fue en Bransen al 1100, pero un cortito. Al año pasé a vivir el 9 de julio al 600. Y a los 10 años mi viejo compró la casa que hoy todavía está mi mamá, ahí en 12 de octubre. Y bueno, sí, ese es el barrio donde crecí. ¿A qué escuela fuiste? A escuela 5. ¿A la 5? A la 5 porque empecé cuando estaba en 9 de julio. Claro, me quedaba cerca, tenía todos los amigos ahí en el barrio. ¿Terminaste ahí? Hice toda la primaria ahí y la secundaria la hice en el Colegio Nacional, se llamaba Comercial en aquella época. La tarde. Íbamos a la tarde, exacto. Después no sé cómo apareció en mi vida Néstor de Aguerre, apareció en mi vida, bueno, Omar del Ménico vivía a la vuelta de mi casa, pero no éramos mucho de ser compañeros, sino que nos juntábamos, sabíamos todos, o sea, todos sabíamos que a mí me gustaba el deporte, Omar y Néstor lo jugaban, al básquet, y nos encontrábamos en un lugarcito en la tribuna Huracán y ahí juntos mirábamos a aquel equipo de Hugo Ser. Y un día dijimos, chico, ¿no te animás? Justo también estaban empezando a aparecer las FM, 1990. De hecho, la primera idea no era tener nuestro programa en Ilusiones. Pero bueno, se dieron las cosas y en septiembre de 1990
arrancamos con nuestro primer programa en Ilusiones. ¿El bancario nació antes que el periodismo deportivo? El bancario, sí. O sea, mi primer laburo fue, o sea, terminé el colegio, 1981, egresado, y al toque no pude ir a estudiar, o sea que ya para febrero de 1982 tenía trabajo en la cooperativa agropecuaria, la de Colón 670. Sí. Ahí que hacía, bueno, mi tarea era, con un bisturí que me había prestado el veterinario, era sacarle el precio, o sea, había ya en aquella época, 1982, la inflación. Remarcaba los paquetes de azúcar, los de yerba, todo. Ahí me mandé un macanón un día que se me cayó una góndola entera de Procenex, bueno. Pinolux, o sea, desinfectante había. Se cayó entera. ¿Frasco de vidrio? No sé qué pasó, le puse demasiado peso, ¿qué? Pero se cayó todo frasco de vidrio. Sí, aquella época era todo vidrio, ¿verdad? Bueno, y ahí te pusiste rojo de todos colores. No, sí, ¿Cómo lo resolviste? No, bueno, hubo que limpiar, no quedó otra. Hubo compresión. Claro, tal cual. No quedó otra que limpiar. No hubo tarjeta roja. No, la verdad que eran otras épocas. Claro. 3 años ahí y en el 84 era el sueño de cada uno, creo yo, por aquella época, sí. O la previsión. Claro. O la Celta, sí, o el Banco Comercial. Claro. Y bueno, me tocó este último, donde desarrollé también una carrera sin darme cuenta, porque cuando el banco se vende, por ejemplo, al Lloyds Bank, termino siendo un encargado de una oficina contable de las 40 sucursales del Lloyds Bank en la Argentina, con visitas a Salta, Córdoba, Tucumán, Comodoro Rivadavia, Mendoza, todas las de los barrios porteños. La verdad que me tocó vivir una época con el Lloyds Bank, incluso irme a vivir a Buenos Aires en el año 2002, que en diciembre de 2003 por ahí, hoy todavía no sé por qué, pero pues sí, porque quería vivir del periodismo. Creo que esa era la real, eso fue lo que me motivó a la decisión. En diciembre de 2003 arreglé de común acuerdo con Recursos Humanos y volví a Tres Arroyos. ¿Te arrepentís de esa decisión o no? Y sí, o sea, con el paso del tiempo te arrepentís de varias cosas. El periodismo nunca fue, digamos, no. Económicamente no hubo que remar mucho. No te resolvía la vida. No. Claro, pasa eso, sobre todo en las ciudades del interior, ¿no? Yo hoy me pongo a mirar los sueldos mínimos nomás. No te digo un sueldo de alguien que llegue a ser ejecutivo del banco. Claro. O sea, un sueldo mínimo de un bancario contra lo que hoy juntás con la publicidad, con la jubilación. Sí. La realidad es que qué tonto que fui. Pero bueno, la pasión es otra cosa. Pero bueno, en el cambio hubo otras cosas, como sí, por ejemplo, tal cual. Haber sido testigo directo de grandes espectáculos deportivos, sí, tal cual. Que te generaban pasión. Sí, o sea, vivimos creo yo, o sea, cuando arrancamos era todo verde, porque no teníamos un campeón de boxeo, había pasado, lo de Miguelito Lazarte, sí, claro. No teníamos auto en el turismo carretera, no teníamos un equipo de fútbol que tuviera una buena penetración en la provincia. Bueno, ni nos imaginábamos por ahí que Huracán podía llegar a jugar en primera división. Y sin embargo no estuve el día de Rafaela. ¿No estuviste? Estuve acá en Tres Arroyos. Lo sufrí acá porque era la época, o sea, todo el Nacional B de Huracán, las 3 primeros años, fueron mis años de banco por todo el país. Que tuve que resignar el relator para ser bancario de lleno. Y me perdí ese momento del ascenso a la primera división. Cuando ascendió a primera división yo ya estaba retornado a Tres Arroyos y retomé todas las transmisiones de todo el campeonato de primera división y lamentablemente la debacle. Duró muy poco eso. Duró, sí, fue muy efímero. No sé si no se alcanzó a valorar, la ciudad no lo valoró, esto es siempre una discusión por ahí que uno tiene con el rubro gastronómico, que no se dio cuenta de lo que significaba no tener. Bueno, hoy estamos perdiendo los hoteles, lamentablemente por la pandemia, sí. Estamos perdiendo hoteles de tanta jerarquía y trayectoria, y por ahí con una delegación más algunos simpatizantes que venían, esos hoteles se llenaban en aquel momento. Sí. Posiblemente hay un factor que es la sponsorización de los clubes de fútbol,
sponsorización local, si se quiere, que de alguna forma los ayuda a trascender un poco más, y acá no se dio tanto eso. No se dio, no. Acá faltó. Con 2 o 3 empresas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Faltó un poquito eso, pero bueno, a uno, ¿quién le quita lo vivido, Por ¿no? supuesto. Además, bueno, el club entró en la construcción del estadio, que le demandó muchísimo dinero y posiblemente no podía hacer un estadio, además bancar un plantel, traer refuerzos externos. Sí, sí. Por ahí eso también posiblemente... Ahí todos pecamos de inexpertos, porque nosotros también creíamos que el plantel de la B Nacional iba a funcionar en Primera División. Claro. Pero bueno, claramente a Huracán se le marcó la diferencia de categoría. A ese plantel de Huracán. El descenso fue muy rápido. Fue muy rápido. De hecho, creo que hoy todavía, pido disculpas si no es así, pero creo que hoy todavía la peor campaña de un equipo en Primera División es la de Huracán de Tres Arroyos. Ajá. Sí, apenas sumó 12 puntos en 38 fechas. Mira vos, claro. Qué dato, ¿no? Íbamos domingo tras domingo al lugar que fuéramos y veníamos con la derrota. Contentos, por ejemplo, con la actuación que tuvo ante Boca en la Bombonera, sí, claro. que habló el país entero. Pero Palermo hizo 2 goles. Con el 1-0. Tal cual. Pero Palermo hizo 2 goles y Boca ganó 2-1. Sí. Pero bueno, eso también permitió, fue muy efímero, pero ver a Boca en la cancha de Huracán, por ejemplo. Bueno, Entre otros. yo por ahí...